revelado, el increíble momento en que un apache pagó solo 2 pesos por una novia oculta y transformadora. Juan, un joven apache de 28 años, se encontraba atrapado en la encrucijada de su vida, sintiendo cómo las raíces de su familia amenazaban con ahogarlo. Criado en una numerosa familia de 10 hermanos, la voz de su madre resonaba a diario: la familia es todo, hijo. Pero esa verdad inquebrantable solo aumentaba su malestar interna, una inquietud que le carcomía el alma mientras el viento le susurraba promesas de libertad. En la reserva, el eco de las tradiciones ancestrales se mezclaba con los llamativos acordes de un mundo moderno al que Juan soñaba con pertenecer. Sin embargo, cada amanecer era un recordatorio de la vida que le esperaba: cuidar aquellas tierras, seguir la estela de sus antepasados. La presión era constante. Un día, mientras limpiaba el establo, su mirada se topó con un viejo diario escondido entre tablones. Era de su abuelo. Las páginas, desgastadas y llenas de dibujos, hablaban de sueños que nunca se realizaron. El corazón de Juan se aceleró al sentir una conexión con aquel espíritu libre que nunca tuvo voz. «¿Y si yo también tengo algo que ofrecer al mundo?», musitó para sí mismo, comenzando a explorar el arte, un reflejo de su dolor y esperanza. En una exhibición improvisada, conoció a María, una mujer apasionada que despertó en él una chispa olvidada. Sin embargo, esa euforia pronto se vio empañada por murmullos de desaprobación. ¿Qué hace un apache saliendo con una forastera?, se preguntaban. El dilema se intensificaba. Su amor era un refugio, pero también una traición a su cultura. La angustia se fue adueñando de su mente, mientras el ruido de las críticas se entrelazaba con sus ansias de pertenencia. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Aquella noche, bajo el vasto cielo estrellado, compartió sus miedos con María. El peso de ser un traidor a su herencia le oprimía el pecho. Ella, con su inquebrantable apoyo, le aseguró: la verdadera traición sería no ser quien realmente eres, Juan. Pero sus palabras no mitigaban el fuego de la incertidumbre. El conflicto ardía en su interior. Cuando surgió la posibilidad de participar en una exposición en la ciudad, el ambiente se tornó tenso y hostil. Profesar su pasión podía ser un acto de rebelión. Las miradas de reproche lo seguían, y mientras la fecha de la inauguración se acercaba, Juan se encontraba atrapado en una lucha interna desgarradora. ¿Valdría la pena desafiar el destino y arriesgar su amor por el arte? El eco de su familia resonaba más fuerte que nunca, pero el brillo del futuro anhelado parecía desvanecerse. Se dio cuenta de que debía enfrentar un dilema mayor: encontrar el valor para ser auténtico en un mundo que exigía conformidad, un gélido dilema que aún lo mantenía atrapado en la sombra de su confusión. Con cada hora que pasaba, el calor de la decisión se volvía más insoportable, mientras un oscuro abismo de dudas se cernía sobre él. La pregunta se hizo más fuerte: ¿podría alzar su voz sin perderse a sí mismo? Juan caminó entre los lienzos en blanco de la galería, sintiendo cómo el peso de las expectativas familiares lo aplastaba. Centenares de miradas se posaban sobre él, no solo de amigos y conocidos, sino también de desconocidos que ansiaban ver el fruto de su esfuerzo. Se detenía frente a cada obra, recordando cómo había llegado hasta allí, pero la incertidumbre le susurraba que todo podía desmoronarse en un instante. Los días previos a la exposición habían sido una tormenta de ansiedad e inspiración. Juan pintaba sin descanso, dejando que sus miedos se transformaran en trazos de colores. Sin embargo, cada pincelada parecía venir acompañada de la carga de su linaje, de la historia de sus ancestros empujándolo hacia atrás. ¿Qué pensarían?, interrogó su interior, y esa pregunta se convertía a menudo en un grito ensordecedor. María lo inspiraba a seguir, pero también el amor por su cultura le producía un conflicto interno desgarrador.
Los murmullos llegaban a sus oídos, cada crítica resonaba como un eco en su conciencia. ¿De verdad somos los dueños de nuestras elecciones? Su voluntad de destacarse como artista chocaba con la necesidad de rendir homenaje a su herencia. Ante el espejo, sus ojos reflejaban la lucha de un hombre dividido en dos mundos, anhelando el apoyo de aquellos que deberían comprenderlo mejor. La noche de la inauguración finalmente llegó. La galería se iluminó, pero Juan descubrió que la luz también revelaba sombras ocultas, amigos visiblemente incómodos, miradas de desaprobación que precedían a palabras afiladas. Juan enfrentaba no solo a sus críticos, sino a la manifestación física de sus temores, cada mirada era como una prueba de lealtad que no podía eludir. ¿Qué pasa si decido seguir este camino y pierdo todo?, pensaba, su corazón latiendo rápidamente mientras el momento culminante se acercaba. Cuando el momento de hablar llegó, se encontró con una marea de emociones. De repente, su voz se tambaleó al principio, pero algo dentro de él se avivó. Este arte no es solo mío, es un tributo a mi historia y mis raíces, dijo, tratando de proyectar una certeza que aún no sentía. Su mirada buscó a María entre la multitud, ella le sonrió, sosteniendo en sus ojos una chispa de fe que le dio fuerzas. ¿Era suficiente para avanzar? Juan continuó, compartiendo las inspiraciones detrás de cada obra, el dolor y el deseo de encontrar su lugar en el mundo. Las manos temblorosas, la voz titubeante, pero al ver a su abuelo entre las sombras, en su mente sintió que el espíritu de aquellos sueños olvidados lo impulsaba. Sin embargo, al mirar la reacción de la audiencia, los murmullos se intensificaron y su corazón se retorció. Mientras algunos aplaudían, otros se cruzaban de brazos, su desaprobación tangible como una nube oscura en el mural de su vida. La duda se multiplicó. ¿He cometido un error? Se convenció de que todavía había un camino que recorrer, uno donde su autenticidad no significara una extraña traición, sino un verdadero homenaje. Pero al mismo tiempo, su valentía se enfrentaba a una resistencia que podía ser implacable. El dilema no solo radicaba en presentarse como artista, también se expandía al modo en que sus acciones repercutirían en su familia, en su historia y en su futuro. Con cada aplauso y cada murmuro, Juan decidió que tenía que dar más que una simple presentación. Era un llamado a la autenticidad, una invitación a la introspección de aquello que realmente significaba ser un apache en el mundo contemporáneo. Las palabras se deslizaron más fluidas, hasta que el clímax alcanzó su momento. Justo antes de terminar su discurso, una pregunta apareció en su mente: ¿qué pasará si finalmente me liberan de esta culpa, pero se apodera de mí el miedo a quedar aislado? La tensión subía, el futuro seguía siendo incierto. Mientras una oleada de aplausos lo envolvía, supo que aquel instante marcaría una línea divisoria en su vida. Pero había más por descubrir. Podría superar los ecos de su pasado y abrazar este nuevo capítulo, o se dejaría arrastrar por las corrientes de la tradición. La respuesta aún estaba lejos, incluso si el camino se abría delante de él. La energía de la exposición aún zumbaba en su mente mientras Juan abandonaba la galería. Había mezclado su angustia con el arte, pero el aplauso no borró sus inseguridades. Cada paso que daba hacia la salida retumbaba con las voces de familiares y conocidos, muchas de las cuales se habían convertido en murmullos de desaprobación. Pero, ¿realmente podría permitirse dejarse abatir? Su mente giraba en círculos, la presión era abrumadora. Como un péndulo en constante oscilación, pasaba de la euforia al desasosiego. En su interior, un debate se desataba: ¿sería suficiente la fe que María había depositado en él? Esa noche, después de la exposición, decidió que debía profundizar en su arte. Ya no solo se trataba de ser un mero transmisor de su historia, sino de convertirse en un auténtico canal de transformación cultural. Era hora de conectar con su visión y, ¿por qué no?, explorar facetas de su trabajo que no había permitido emerger hasta ahora. Se retiró a su estudio. Las paredes estaban cubiertas de manchas de pintura y recuerdos de su proceso creativo. Mirando alrededor, sintió un impulso casi visceral de romper con la rigidez que lo había limitado. En lugar de solo representar su herencia, lo que quería era reinterpretarla, combinarla con sus experiencias contemporáneas. Juan tomó un pincel, dejando que su mano fluyera sin pensar. Esa noche,
la obra que estaba creando no era solo un lienzo, era un diálogo con sus raíces, una reivindicación de su identidad. Días se convirtieron en semanas y las noches se alargaron. Juan se embarcó en una lluvia de ideas que desnudó sus sentimientos, miedos y experiencias como artista. Incorporó elementos sorprendentes, utilizando materiales que antes había considerado indignos de su arte. En su mente, comenzó a desarrollarse una narrativa visual única y audaz que fusionaba su herencia con su realidad actual. Sin embargo, a medida que sus ideas evolucionaban, también lo hacía su temor al rechazo. ¿Cuánto más se alejaría de la tradición antes de que se convirtiera en una traición? Una tarde, haciendo una pausa para reflexionar, recibió un mensaje inesperado de un crítico de arte influyente en la ciudad. Me gustaría ver más de su trabajo, decía la nota. La tensión se intensificó. La posibilidad de una nueva oportunidad lo conmovió, pero también lo asustó. Había puesto tanto en sus nuevas obras. Si fallaba, perdería no solo su esfuerzo, sino la conexión que había comenzado a forjar con su identidad. Se encontraba en un punto crucial: si decidía mostrar su nueva serie, podría desafiar su concepto del arte o mantenerse al margen, atado a las expectativas de su círculo cercano. Mientras consideraba su respuesta, recordó su discurso en la galería. Fue un momento de valentía, que había logrado por su deseo de ser auténtico. No puedo volver atrás, pensó, no debo dejar que el miedo me paralice. Así fue como inicialmente eligió arriesgarse y aceptar la reunión con el crítico. Pero, en lo más profundo de su ser, una pregunta resurgía: ¿podría realmente ser el artista que su patrimonio demandaba y, al mismo tiempo, el que su corazón anhelaba? Esa dualidad lo desbordaba, pero también lo empujaba hacia adelante. Mientras preparaba su presentación, se dio cuenta que cada trazo, cada material elegido, era una promesa de autenticidad. Al final, Juan se enfrentaría a su propia verdad, pero el resultado se mantendría como una incógnita, un nuevo dilema en la espiral de su crecimiento. El día de la reunión se aproximaba, mostrándole una nueva bifurcación en su camino. Una vez más, el eco de su abuelo se hacía notar, recordándole que las decisiones que tomara definirían su legado. ¿Optaría por ser un eco del pasado o dejaría que su voz resonara en el presente? En la fuga de su mente, la respuesta seguía envolviendo su ser. La pregunta seguía flotando: ¿sería capaz de presentar su obra y, al mismo tiempo, permanecer fiel a la historia que llevaba consigo? Enfrentándose a la hora de la verdad, Juan sintió que un nuevo capítulo de su vida estaba a punto de abrirse, lleno de posibilidades y desafíos. La tensión lo envolvió como nunca antes. El día de la reunión llegó, aclamado por la ansiedad y la expectativa, una danza inquietante en el estómago de Juan. La incertidumbre se había convertido en su sombra, cada instante anterior al encuentro con el crítico lo hacía cuestionar su preparación. Mientras se vestía, se detuvo ante el espejo. Su reflejo revelaba a un hombre lleno de dudas, pero también de determinación. Hoy, no soy solo un artista, se dijo, hoy soy una voz. Esa convicción lo llevó a atar la corbata con un gesto firme, un símbolo de que estaba listo para lo que vendría. Al llegar al café donde se llevaría a cabo la reunión, se sintió como un marinero a punto de zarpar en aguas desconocidas. Las mesas estaban llenas de conversaciones ajenas, risas y susurros parecían fluir en un ritmo que él no podía seguir. Pero, a pesar de la confusión, su mente estaba clara y centrada en el propósito que había trazado. El crítico llegó, un hombre de aspecto maduro, rostro curtido que delataba años de observación y análisis del arte. Tras las presentaciones, Juan sacó su portátil. Puso en marcha la presentación que había ensayado una y otra vez, sus manos temblaban ligeramente, pero tomó aire profundamente, decidió permitir que su pasión sobrepasara el miedo. Comenzó a explicar su proceso creativo, como cada trazo en sus obras era una conversación con su herencia cultural y sus experiencias contemporáneas. A medida que hablaba, la luz en su mirada comenzó a reflejar la historia detrás de cada pieza. Juan conectó su arte con anécdotas personales, revelando su vulnerabilidad. Aquí, se dio cuenta de que no solo mostraba su trabajo, se estaba mostrando a sí mismo. Mientras el crítico escuchaba, Juan notó cómo su mirada se iluminaba. El arte es un espejo,
pensó, y yo estoy reflejando mi alma. Sin embargo, cada nota positiva era seguida por un cable de inquietud. La pregunta que lo atormentaba no lo abandonaba, ¿sería suficiente? Al concluir su presentación, se adentró en una fase de preguntas. La conversación se tornó en un diálogo profundo, y Juan sintió que empezaba a abrirse, a despojarse de las expectativas que lo habían mantenido en una prisión autoimpuesta. Habló de su lucha interna entre tradición e innovación, una batalla familiar que le había sido otorgada desde su infancia. ¿Y si o qué en tu obra la tradición eclipsa la evolución? Cuestionó el crítico. Esa interpelación resonó en su ser como una alarma. La perspectiva de su legado personal pasó a ser más clara. No debía temer a perder su herencia, debería abrazarla como un recurso, no como un obstáculo. Mientras la charla continuaba, Juan sintió que la tensión comenzaba a transformarse en algo positivo. Ya no estaba retractándose de su identidad. En lugar de ello, estaba afirmando su singularidad como artista. Esa revelación lo impulsó a compartir una nueva obra. Un lienzo audaz, donde las sombras de su pasado se encontraban con el color de su futuro. Esa pieza, una exploración valerosa de su esencia, evocó una emoción inesperada. El crítico la observó en silencio, y en su rostro, Juan no pudo evitar buscar una señal de aprobación o desaprobación. La balanza pendía entre lo que había sido y lo que anhelaba ser. Al final, el crítico rompió el silencio, esto es fresco. Tienes el potencial de no solo ser un artista, sino una voz que comunica algo más profundo. En ese momento, una parte de él se alzó, empoderada. Había decidido. Había decidido ser lo que su arte le instaba a ser, un puente entre su historia y su futuro. A medida que se despedían, el crítico lo animó. Indaga más en esa dirección, le aconsejó. El verdadero desafío será convertir esa valentía en continuidad creativa. Mientras caminaba hacia su estudio, una nueva pregunta lo invadía, ¿qué pasaría después de esto? Ahora que había comenzado a encontrar su voz, ¿cómo podría sostenerse en medio de las expectativas externas mientras seguía explorando su interior? Juan sintió que la incertidumbre estaba lejos de disiparse. En cambio, se transformaba en un impulso hacia un nuevo destino. La ansiedad del futuro se mezclaba con la emoción del descubrimiento. Entró en su estudio, rodeado de lienzos en blanco y llenos de potencial, y supo que su verdadera batalla estaba apenas comenzando. ¿Se atrevería a dar el siguiente paso y redefinir su lugar en el mundo del arte? Las respuestas lo esperaban en cada pincelada. La primera semana tras la reunión fue un torbellino de emociones. Juan dedicó horas a reflexionar sobre la conversación con el crítico, desentrañando cada palabra, cada matiz. Las noches se convirtieron en un periodo de ebullición creativa, un viaje interno que lo empujaba a confrontar sus verdades más profundas. Sin embargo, esa llama de motivación no provenía únicamente de la aprobación externa, sino de un deseo arrollador de autenticidad personal. En esos días, la presión se tornó palpable. Las expectativas que una vez lo asediaron se transformaron en una brújula, guiándolo hacia la autoexploración. Sintió que su arte debía expandirse, no solo como una manifestación estética, sino como un vehículo de comunicación de su esencia. Con cada trazo que añadía a sus lienzos, su determinación se hacía más fuerte. Pero con ella surgían interrogantes, ¿qué significaba realmente ser una voz en el arte contemporáneo? Pasó horas enfrascado en su estudio, aislado del mundo exterior, inmerso en un proceso casi meditativo. Sin embargo, las dudas no eran las únicas que lo asediaban, la tentación de la autosabotaje también se insinuaba. ¿Es suficiente? ¿Es original? Resonaban en su mente constantemente. Juan sabía que esos pensamientos podían convertirse en cadenas, pero decidió no permitir que lo detuvieran. Cada mañana comenzaba con una nueva rutina, se preparaba un café, colocaba música que lo inspiraba y observaba el lienzo en blanco. Ese acto ritual le otorgaba la fuerza para despojarse del miedo a la reprobación. Imaginar la posibilidad de que su arte contara historias ajenas lo empoderaba. De repente, aquellas historias comenzaban a usurpar su atención y su energía. El lienzo era un portal hacia nuevas dimensiones, su medio para cuestionar su existencia.
La obra que lo encontraba a propósito en ese momento se iba desarrollando entre colores vibrantes y formas abstractas. Aunque esos elementos parecieran caóticos, para Juan, cada capa representaba una lucha, cada trazo el reconocimiento de sus raíces y el deseo de trascenderlas. Se sintió como un alquimista imbuido de poder, transformar el miedo en color, la tristeza en matices. Esa experiencia lo iluminaba, acercándolo a una vida más auténtica. Sin embargo, el fuego de la incertidumbre aún ardía. La falta de feedback directo de sus contemporáneos lo inquietaba. Así que, impulsado por su nueva resolución, decidió organizar una pequeña exposición en su estudio. Invitaría a un grupo selecto de amigos artistas y críticos que conocía. Era arriesgado, pero sabía que se trataba de un paso vital, no solo para validar su trabajo, sino para confrontar sus propios límites. A diario se encontraba debatiendo con una parte de sí mismo que pedía referencia a ese primer crítico. ¿Qué diría si viera mi transformación? ¿Estaría complacido o decepcionado? Se preguntaba. Esa lucha interna se tornó en el aliciente que finalmente definió la verdadera razón detrás de su arte, era un medio de redención personal. Mientras ajustaba las últimas obras para la exposición, se sintió inspirado. No solo quería compartir su trabajo, sino la historia detrás de cada una de esas piezas. Una necesidad de conexión se despertó en su ser, necesitaba no solo mostrar su arte, sino también abrir puertas a sus adentros. La fragilidad de esa revelación lo llenó de una audacia desconcertante. Al finalizar la preparación, los nervios asaltaron a Juan nuevamente. Sin embargo, comprendió que el miedo solo era un obstáculo si elegía dejarlo definir su experiencia. Era el momento de actuar, y con cada decisión que tomaba, se sentía más cerca de su verdadero yo. Al mirar los lienzos terminados, una pregunta crujía en su mente, ¿esta sería la noche que marcaría un antes y un después en su camino artístico? La respuesta vivía en los rostros que lo observarían, en el eco de sus palabras al hablar de su trabajo. Con el evento a solo horas de distancia, su corazón latía con fuerza. La incertidumbre y el entusiasmo bailaban juntos. Mientras él se preparaba para mostrarse tal cual era. Después de todo, la verdadera creación no era solo sobre el arte, sino sobre el coraje de vivir auténticamente. ¿Sería capaz de sostener esa revelación frente a la audiencia? La noche estaba a punto de desvelar su destino. Las luces del estudio estaban atenuadas, proyectando sombras largas y suaves en las paredes. Estaba listo, o al menos eso quería creer. Juan se encontraba frente a sus obras, un mar de colores que reflejaban su alma. Cada lienzo parecía pulsar con su propia vida, desafiándolo a abrazar la vulnerabilidad. La audiencia, compuesta por amigos y críticos, debía saber que en cada trazo había una historia. Pero, ¿cómo comunicar el peso de esas historias sin caer en el abismo del autojuicio? En un momento de lucidez, se dio cuenta de que la conexión no se forjaba en la perfección técnica, sino en la autenticidad de su proceso creativo. Se enfrascó en un diálogo interno, visualizando las preguntas que podrían surgir. ¿Qué te llevó a este punto? ¿Cuál es el mensaje detrás de esta obra? Estas inquietudes eran hoy sus aliadas, cada una llave que podría abrir el entendimiento en otros. Juan respiró hondo, conjurando la calma necesaria para lo que estaba por venir. En el fondo de su ser, entendía que este evento no era solo la presentación de su arte, era un acto de valentía. Había renunciado a las expectativas ajenas en busca de una verdad más profunda, un acto de redención que clamaba por una voz autorizada en el mundo artístico. En ese instante, el miedo se transformó en un aliado, guiándolo hacia una posible catarsis. Al llegar el momento de abrir sus puertas, sintió que una corriente de energía recorría el espacio. Los murales, antes tejidas en un rincón de su mente, ahora cobraban vida ante sus ojos. Al ver a la gente admirar sus obras, su tensión se desvaneció por un instante, dando paso a una oleada de orgullo. Pero esta nueva emoción era frágil, cada aplauso podía ser tanto una celebración como un recordatorio del riesgo que había tomado. Cuando llegó su turno de hablar, el nudo en su estómago volvió a apretarse. Con cada palabra que pronunciaba, se despojaba una capa más de su coraza, el miedo a ser malinterpretado danzaba en su mente.
Sin embargo, en lugar de replegarse, optó por abrirse completamente. Habló de sus luchas, de las noches de insomnio y de cómo el arte se había convertido en su refugio. Las historias que alimentaron sus lienzos se deslizaron por su lengua, transformándose en una danza de autenticidad. Juan comenzó a notar las reacciones en el público, algunos cabeceaban, otros murmuraban. Una mujer, al fondo, parecía especialmente intrigada. Su mirada atenta parecía decir que también ella conocía la angustia de la creación. Esa conexión inesperada reavivó su determinación, la expresión de su arte no solo representaba su lucha interna, sino que se convertía en un espejo para aquellos lo observaban. Esa noche, lo que había comenzado como una experiencia egoísta, una búsqueda de validación personal, se transformaba en un intercambio colectivo de emociones y vivencias. Pero aún quedaba un peso en el aire, una sensación de que algo más profundo debía ser revelado. No era suficiente con compartir su arte, necesitaba saber cómo resonaba en otros. Al finalizar su discurso, una pregunta se repetía en su mente, interrogándose sobre la naturaleza de su trabajo más allá del lienzo. ¿Sería capaz de conectar con quienes hipotéticamente se sentirían perdidos como él, explorando su camino hacia la autenticidad? Mientras se movía entre sus obras y el público, una voz interior lo instó a profundizar más. La sensación de que la noche podía despejar un velo, revelando el verdadero propósito de su arte, lo empujó a querer más. ¿Podría convertir esta exposición en un catalizador para una red de apoyo y crecimiento entre sus pares? El eco de las conversaciones giraba a su alrededor, pero su mente seguía trabajando en su propia pregunta: ¿qué nuevos niveles de verdad podría desnudarse a través de sus interacciones? La noche no había terminado, y con cada momento que pasaba, la expectativa de un revelador desenlace se intensificaba. Se atrevería a indagar en la vulnerabilidad de otros, volviendo su búsqueda de autenticidad un viaje compartido. La energía en el estudio era palpable. Juan respiró profundamente, su mente girando en torno a lo que acababa de experimentar. La conexión emocional que había sentido durante su discurso resonaba en él como un eco persistente. Sin embargo, había algo más que lo atraía, una necesidad latente de descubrir la esencia de esa relación recién formada con sus observadores. Mientras veía a la mujer del fondo, curiosa y atenta, sintió una corazonada. Quizás su búsqueda de autenticidad podría ser más que una simple reflexión personal, podría convertirse en un movimiento hacia un espacio creativo donde otros pudieran expresar su vulnerabilidad. Pero, ¿cómo podría dar ese paso? No podía claudicar en la inseguridad que lo había perseguido durante años. Las conversaciones a su alrededor comenzaron a tomar forma. Algunos hablaban sobre las obras que más les habían impactado, sin embargo, el eco de su propia voz interna lo instaba a ir más allá de eso. Juan no podía ignorar el hecho de que esta oportunidad era un trampolín hacia algo desconocido, un espacio donde los relatos de sufrimiento y triunfo podían entrelazarse. Era un llamado a explorar no solo su propia vulnerabilidad, sino también a abrir la puerta para que otros compartieran las suyas. Decidido a actuar, se acercó a la mujer que lo había intrigado. Ella era una artista emergente llamada Valeria, cuyas obras mostraban una lucha interna notablemente similar a la de él. Iniciaron una conversación que fluyó naturalmente, como si sus experiencias compartidas les habían tejido un hilo invisible. Juan se sintió atraído por su pasión, su deseo de desafiar las normas y explorar el dolor humano a través del arte. Con cada historia que intercambiaban, Juan notó cómo su propia percepción del arte se expandía. Se sintió motivado por la idea de establecer no solo un diálogo, sino también un taller donde los artistas pudieran venir y compartir sus relatos, donde cada uno podría explorar su autenticidad sin miedo al juicio. La pura idea le generó un cosquilleo de emoción. Pero, potenciándose junto con esa idea, había una sombra de duda. ¿Podía realmente llevar a cabo algo así? ¿Y si fracasaba? Repasó mentalmente el temor que siempre había llevado consigo, aquel que lo había hecho vacilar tantas veces en el pasado. Pero su reciente experiencia en el estudio había sembrado una semilla de confianza. Tal vez esta era la oportunidad de despojarse una vez más de las expectativas, de construir algo que pudiera ser, al mismo tiempo, poderoso y vulnerable. Con determinación, decidió que no podía solo pensar en el taller,
tenía que actuar y plantear su idea públicamente. Si este espacio sería un refugio para la autenticidad, él debía ser su primer habitante, abriendo el camino en su discurso de cierre. En el fondo, sabía que ese compromiso lo llevaría a un nuevo nivel de conexión no solo consigo mismo, sino con quienes se atrevieran a compartir. Mientras comenzaba a abordar el micrófono una vez más, sintió que el latido de su corazón reverberaba en el silencio del estudio. Las miradas atentas del público lo instaban a expresar su intención. Sin embargo, justo entonces, un impulso de dudas amenazaba con consumirlo. ¿Era este el momento adecuado? ¿Le daría forma a algo real o solo lo impulsaría hacia otro ciclo de autosabotaje? Las luces del estudio brillaban intensamente, y el temor a fracasar volvió a aflorar, superado solo por la curiosidad de descubrir lo que podía surgir de aquel movimiento. Con la mente llena de posibilidades, su voz se alzó, resonando en un mundo donde la necesidad de autenticidad se tornaba cada vez más urgente. Pero a medida que las palabras comenzaban a fluir, un giro inesperado interrumpió sus pensamientos, una figura emergió de entre la muchedumbre, alguien con un rostro familiar, alguien cuya presencia podría cambiarlo todo. ¿Era el paso que había decidido dar suficiente para enfrentar el sutil enfrentamiento que estaba a punto de surgir? El silencio en el estudio se volvió casi tangible mientras Juan intentaba procesar la figura que se acercaba. La mezcla de nervios y emoción lo invadió, pero su mente estaba focalizada en la voz interna que le gritaba que debía permanecer presente. La persona que había aparecido era su antiguo amigo, Carlos, a quien no veía desde hacía años. Su mirada estaba llena de expectación, lo que generó un torrente de recuerdos en la mente de Juan, sus risas compartidas y las conversaciones profundas sobre la vida y el arte. ¿Podría Carlos ser la clave para liberar la creatividad atrapada en su interior? Había una historia no contada entre ellos, un puñado de momentos y palabras que habían quedado en el aire. ¿Sería este el encuentro que le ayudaría a enfrentar sus inseguridades, o traería consigo viejos miedos que creía superados? Juan cerró los ojos un instante, tomando aliento. La idea del taller que había comenzado a formular en su mente requería no solo del compromiso con su propia vulnerabilidad, sino también de esa conexión significativa que había ido acumulando a lo largo de su vida. La idea de abrir un espacio de autenticidad parecía aún más urgente. ¿Podría Carlos entender su visión? ¿Le ayudaría a darle vida? Con esta presión emocional en aumento, Juan miró a su amigo y, en un acto de valentía, decidió no solo hablar sobre su proyecto, sino también invitarlo a participar. Quizá Carlos podría aportar la perspectiva de alguien que había compartido su propio viaje en la búsqueda del arte y la verdad personal. Con una determinación renovada, se volvió hacia el micrófono, comenzando su discurso de nuevo, ahora centrado en la idea de un compromiso colaborativo. Imaginen un espacio donde cada voz, sin importar cuán quebrada se sienta, pueda ser escuchada, comenzó, mirando a la audiencia, sintiendo que cada mirada fija en él lo empujaba a ser más abierto. Un taller donde podamos compartir nuestras historias, donde la vulnerabilidad no sea un signo de debilidad, sino de conexión genuina entre nosotros. Notó que a medida que hablaba, sus temores se disipaban lentamente, casi como si cada palabra estuviera moldeando su propio camino hacia la confianza. La culpa y la ansiedad que solían acompañarlo comenzaron a desvanecerse, reemplazadas por una sensación de propósito renovado. Había algo liberador en articular su visión y compartirla con los demás, algo que le daba dirección. Luego, cuando la idea de un taller se fue cual un torrente a través de su discurso, Juan vio que Carlos sonreía, asintiendo con la cabeza. Las palabras de aliento y las historias de arte compartidas de su juventud parecían resurgir con fuerza. Esto era un comienzo, su viejo amigo podría ayudar a solidificar su propósito. Pero, sin embargo, había algo más en la mirada de Carlos, una sombra de conexión que lo inquietaba. A medida que terminaba su discurso y la audiencia comenzó a aplaudir, la emoción en el aire amplificó sus dudas, impulsando una nueva pregunta dentro de él. ¿Estaba dispuesto a abrir su corazón no solo a los extraños, sino también a alguien que conocía tan bien? Esta podría ser una oportunidad para restablecer una conexión, o el inicio de una confrontación con el pasado que nunca resolvió. Sudoroso y ansioso, se sintió atraído hacia esa interrogante interna.
Corazones latiendo en un mismo ritmo, mentor y aprendiz, amistad y traumas pasados, se agolpaban en su pecho. ¿Qué tipo de proyecto estaba creando realmente? Cada nuevo paso en su camino hacia la autenticidad lo acercaba a un dilema que había esquivado por demasiado tiempo. En ese instante, Juan supo que el viaje apenas comenzaba y que la revelación más grande estaba por enfrentar. A medida que se volvía hacia Carlos, la incertidumbre se apoderó de él. ¿Aceptarían el uno al otro en su complejidad? El eco de esa pregunta lo siguió mientras la luz del estudio se apagaba lentamente, dejando que la oscuridad se convirtiera en el telón de fondo de una nueva lucha por desenterrar la verdad. El estudio se llenó de murmullos a medida que la audiencia absorbía las palabras de Juan. Sin embargo, él apenas podía escuchar los aplausos, inmerso en el torbellino de emociones que lo atravesaban. La conexión esperada con Carlos era ahora un rompecabezas que lo desafiaba. ¿De qué manera realmente podía integrar a su amigo en ese viaje que apenas comenzaba a trazar? La idea de que Carlos pudiera ser más que un colaborador hacía que su corazón latiera con fuerza, era un eco de viejas confianzas, de una historia que necesitaba ser revisitada. Mientras la multitud se dispersaba y los rostros se volvían indistintos, Juan se acercó a Carlos. La familiaridad en el gesto de su amigo creaba una mezcla entre la alegría y un temor latente. «Es increíble verte después de tanto tiempo», dijo con una sinceridad que revelaba su anhelo de reconectar. Pero el semblante de Carlos, aunque cálido, tenía un matiz de complicidad que Juan no podía ignorar. La conversación que estaban a punto de tener no solo interrogaría su futuro profesional, sino que también abriría viejas heridas que creía cerradas. «¿Qué ha pasado contigo, Juan?» «Ha sido un largo camino desde aquellos días en que soñábamos juntos», respondió Carlos, con un tono que insinuaba más que simple nostalgia. Las palabras de su amigo calaron hondo, haciendo que Juan se preguntara si también había sombras en el pasado de Carlos que debían salir a la luz. En este punto de su vida, los diálogos internos sobre el arte y la vulnerabilidad cobraban una nueva dimensión. La creatividad que quería liberar requería no solo su esfuerzo, sino una evaluación honesta de sus propios bloqueos emocionales. «Estoy tratando de crear un espacio donde las personas puedan explorar su verdad», dijo Juan, una chispa de determinación brillando en su mirada. «Quiero que cada uno sienta que su voz cuenta». Pero en el fondo, Juan sabía que su visión no estaba completa. «¿Te gustaría ser parte de esto?». La pregunta se deslizó entre ellos como una línea de conversación inexplorada, una invitación que, sin querer, desnudaba sus miedos. Carlos lo observó silenciosamente durante un momento que parecía eterno. «Siempre has tenido un talento especial para atraer a la gente, Juan. Pero, ¿sabes realmente cuál es tu verdad?». La interpelación le golpeó como un rayo, y de inmediato, Juan sintió que debía enfrentar un dilema que había evitado durante mucho tiempo. ¿Se atrevería a ser totalmente honesto, incluso consigo mismo? La respuesta no estaba en sus palabras, sino en su disposición para revelar el rincón más vulnerable de su ser. En ese instante, la idea del taller se volvió deficiente sin su verdadera esencia y sin la confrontación de sus propios temores. Carlos era un espejo que le reflejaba no solo sus aspiraciones, sino también sus deficiencias. Mientras la conversación se atravesaba en un vaivén constante de cuestionamientos y reflexiones, Juan sintió el peso del diálogo. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a ir por el verdadero arte? ¿Cuánto demandaría de su propio viaje el aceptar su fragilidad? Carlos estaba ahí, como un testigo dispuesto a que Juan se desplomara o se elevara a nuevas alturas. El futuro del taller seguía siendo incierto, pero ahora existía la posibilidad de algo más profundo, una conexión que podría ser sanadora tanto para él como para su viejo amigo. Esa noche, bajo una tenue luz, Juan formuló una decisión: su viaje hacia la autenticidad no solo implicaría abrir un espacio para otros, sino también desnudarse en el proceso. ¿Podría entonces permitir que la verdad de su historia se entrelazara con la de Carlos? Esa pregunta le atravesó la mente como un torrente. Volvió a mirar a su amigo, dispuesto a dar el siguiente paso que podría cambiarlo todo. La búsqueda de la verdad prometía ser más desafiante de lo que había imaginado. Sin embargo, comprendió que, para transformar su propia vida y su arte, debía aceptar el peso del pasado. Mientras la conversación continuaba a su alrededor, una sombra de incertidumbre se
Cernía sobre él, ¿qué secretos aún guardaba Carlos que podrían reconfigurar no solo su relación, sino también la dirección hacia la que se encaminaba? Esa inquietante revelación lo sacudió. Juan sabía que estaba a punto de desvelarse un mundo de descubrimientos que pondría a prueba su tenacidad y su crecimiento. El momento de la verdad se acercaba lentamente, y él debía estar preparado. Juan se sentó con Carlos en la pequeña mesa del café. El aroma del café recién molido enriquecía el ambiente, contrastando con la tensión que llenaba el aire entre ellos. Este encuentro representaba más que una simple conversación, era un llamado a desenterrar la historia compartida que habían mantenido enterrada durante años. Siempre has tenido un talento especial para atraer a la gente, Juan. Pero, ¿sabes realmente cuál es tu verdad? Las preguntas de Carlos resonaron en su mente como antiguas campanas. Ahí sentado, Juan sintió que el peso de la autoexploración comenzaba a apoderarse de él. La pregunta lo desnudaba más que cualquier pincelada en sus lienzos. No estoy seguro de que haya encontrado todas mis respuestas, confesó con una voz temblorosa. Pero, a medida que las palabras fluían, Juan se dio cuenta de que en realidad había estado escondido, incluso de sí mismo. Se había encerrado en las expectativas de su familia, las críticas de su comunidad y sus propias inseguridades, dejando a un lado la voz auténtica que anhelaba salir. Conversar con Carlos fue como abrir las puertas de un viejo castillo, lleno de recuerdos y sentimientos olvidados. Las historias de su infancia emergieron, cargadas de sueños y anhelos que habían sido ofuscados por el paso del tiempo. Recuerdo cuando soñábamos con ser artistas, murmuró Carlos. Pero a veces me pregunto si lo que hemos creado es realmente lo que queríamos o simplemente lo que pensábamos que debíamos hacer. La chispa de la conversación encendió en Juan una revelación. Quizás lo que necesitamos no es solo crear arte, sino crear un espacio también para nosotros, para los artistas que se sienten perdidos como nosotros. Había un eco de determinación en su voz. Era hora de dar el siguiente paso no solo como artista, sino también como amigo y mentor. Sus pensamientos comenzaron a fluir hacia su visión para el taller. No se trata solo de mi experiencia, se trata de abrir puertas para que otros puedan contar su verdad también. Un espacio donde se respete la vulnerabilidad y se fomente la autenticidad. Carlos lo miraba con atención, y de pronto Juan comprendió que el proyecto era más grande que él mismo. Incluir a su amigo significaba no solo invitarlo como colaborador, sino como un compañero en su viaje de autodescubrimiento. Carlos asintió, sus ojos llenos de luz surgiendo de una comprensión compartida. Si podemos unir nuestras historias, quizás podamos forjar un camino para otros. Y así, la idea del taller comenzó a solidificarse entre ellos, como un lienzo en constante desarrollo, donde cada trazo era una contribución significativa a una narrativa colectiva. Con esa decisión, algo cambió dentro de Juan. La inseguridad que lo había mantenido cautivo se dispersó lentamente. Carlos se convirtió en el faro que iluminaba el camino de su arte y su capacidad para crear empatía. El taller no solo sería un refugio de autenticidad, sino un lugar donde ambos podrían explorar sus vulnerabilidades sin miedo a ser juzgados. Mientras compartían pensamientos sobre cómo dar forma a este espacio, Juan sintió una oleada de confianza. Su arte empezaba a florecer en un contexto más amplio, ya no se trataba solo de su propia lucha, sino de un colectivo que podría beneficiarse de sus experiencias. Vamos a hacerlo, dijo finalmente con firmeza. Carlos sonrió, y al hacerlo, sendas de esperanza se entrelazaron entre ellos. Con el tiempo, y tras muchas semanas de arduo trabajo, el taller se convirtió en una realidad. La apertura reunió a una diversa gama de artistas, cada uno con su propio bagaje de historias y aspiraciones. Juan se dio cuenta de que no solo había encontrado su voz, sino que además había creado un eco que resonaba dentro de otros, ayudándoles a redescubrir sus pasiones y su arte. El impacto se hizo palpable, artistas emergentes y establecidos compartían su dolor y sus vivencias en un entorno de confianza renovada. Cada sesión se transformaba en catarsis, donde el arte cobraba vida no solo en los lienzos, sino también en las conexiones humanas que se fortalecían. Poco tiempo después de la inauguración del taller, el reconocimiento comenzó a llegar. Juan fue invitado a presentar su trabajo en diversas plataformas artísticas,
donde su capacidad para interconectar historias personales con su herencia cultural se valoraba profundamente. El fenómeno de su transformación personal y profesional no pasó desapercibido. La comunidad artística lo vio como un puente, no solo entre su pasado y su futuro, sino también entre su realidad y las luchas que toda persona enfrenta en su camino hacia la autenticidad. El viaje de Juan lo llevó a un reconocimiento que nunca imaginó: ser un artista auténtico y un líder de comunidad, capaz de inspirar a los demás mientras sanaba sus propias heridas. Cada pincelada, cada proyecto, cada conversación compartida era un guiño a ese joven apache que se sentó a mirar aquel diario de su abuelo, recordando que el legado no solo era sobre lo que se dejaba, sino también sobre cómo se vivía. Y así, Juan concluyó su viaje de transformación no solo como un artista consolidado, sino como un facilitador de conexión genuina. Se sintió realizado, a gusto con su identidad, mientras celebraba la autenticidad que había encontrado en el proceso, no solo para él mismo, sino para muchos. La lucha interna había sido intensa, pero el resultado fue excepcional. Cada crítico que alguna vez dudó de su camino se transformó en un espectador asombrado. Reconoció en la búsqueda de la autenticidad lo que todos llevamos dentro. Su éxito se convirtió en un testimonio de que el arte verdaderamente puede ser un vehículo de sanación, un medio para expresar lo inexpresable y, sobre todo, un llamado a vivir en verdad. Hoy, Juan camina con la cabeza en alto, sabiendo que ha conquistado no solo su miedo y sus conflictos internos, sino que ha abierto un portal hacia la autenticidad para él y para muchos otros. Lleno de confianza, decidido a seguir explorando su arte y la conexión con su herencia, sabe que esto no es un final, sino el inicio de un sinfín de posibilidades que aún están por venir. No esperen ni un segundo más. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. Los verdaderos fanáticos de historias de superación personal entienden la importancia de estas acciones.